Chicos, nosotros ahora vamos a un momento muy especial en el programa de hoy. Vamos a conversar un poquitín con Joana Bello. Joana es una violinista y va a contar para nosotros un poquitín de su vida tan interesante. Hola Joana, ¿qué tal? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y participar del programa. Muchas gracias por la invitación, es un placer realmente. Gracias. Bueno, por lo que estábamos conversando, yo soy de Venezuela y la verdad es que la música, como cualquier otra profesión, es una profesión que necesita de mucha dedicación, claramente, y de que te tiene que gustar mucho, ¿cierto? Para poder hacer todos los esfuerzos que vas a necesitar para poder estudiar y salir adelante. Pero en mi caso particularmente, yo tuve mucha suerte porque en Venezuela existe un movimiento musical muy grande de las orquestas juveniles, el famoso sistema de orquestas juveniles y profesionales en Venezuela, en donde yo comencé desde chica. Y además tuve la fortuna de que mis padres siempre me apoyaron cuando realmente llegó el momento de decidir si quería estudiar música o quería estudiar otra cosa, y yo dije que quería seguir con mi violín, que quería estudiar música. Ellos siempre me apoyaron y a veces eso es una cosa difícil, siendo mujer, siendo de repente una adolescente, ¿cierto? Que de repente tus padres dicen, bueno, se preocupan y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a estudiar música? Muchas veces no saben cómo es que vas a estudiar música o cómo es que eso llega a ser realmente una profesión. Muchas personas ven la música como un hobby a veces y realmente puede ser, claro, no tiene nada de malo, pero también puede ser una profesión en donde se necesita mucho estudio y se necesita mucho esfuerzo. Entonces, bueno, en ese sentido yo siempre digo que es como cualquier otra profesión, porque ninguna profesión es fácil en la vida, pero es muy importante eso, tener el apoyo, tener a tu familia detrás, que te diga, sí, sí se puede hacer, vamos a hacerlo juntos, te vamos a ayudar. Bueno, tanto fue que yo fui primero a una escuela de músicos específicamente, en Venezuela, en Caracas, que se llama el Colegio Emil Friedman, que es un colegio realmente maravilloso en la ciudad, en donde tuve una educación realmente sobresaliente y además totalmente enfocado también a la parte musical. De ahí tuve la oportunidad de conocer muchos profesores, en especial mi profesor, mi mentor de toda la vida, que fui a estudiar con él en los Estados Unidos, que se llama Andrés Cárdenas. Así que fui a la universidad en Pittsburgh a estudiar con él y luego también hice mestrados. Como cualquier otra profesión se necesita de estudios, de perfeccionamiento. Así que después de dar varias vueltas en ese sentido, de ir a varios lugares y estudiar y qué sé yo, y hacer cursos especialmente en Alemania, en Francia, en otros lugares, finalmente aquí en Brasil conocí en un festival de música muy importante aquí en Brasil que se llama Campus do Jordão. Conocí a mi marido y de ahí es como yo llego aquí a Brasil a vivir y a trabajar, y actualmente, bueno, toco en la Orquesta Filarmónica aquí en Minas Gerais. Y eso, bueno, más o menos esa es la historia de cómo es que, que llegaste. Esta venezolana llegó aquí a Brasil. Muy bien, sí. ¿Sabes qué? Yo suelo decirles a mis alumnos, ¿verdad, chicos? Que cuando uno quiere aprender español, uno tiene que dedicarse cada día un poquito, y es la constancia y la persistencia que hace que una persona pueda llegar a aprender español, así como lo hace un músico, un bailarín o entonces cualquier otra persona que ejerza una profesión, como has dicho. ¿Cómo es tu rutina? A ver, ¿cuánto te dedicabas cuando estabas estudiando? Sí, cuéntanos un poquito de eso para que ellos entiendan la importancia de estar ejercitándose en este objetivo de aprender el idioma. Sí, seguro. La verdad es que sí, un idioma, cualquier uno, es igual que en la música o, por ejemplo, con un atleta, en que tiene que practicar todos los días, tiene que estudiar todos los días, tiene que dedicarle un poco de tiempo para que la constancia haga que ese trabajo realmente dé el fruto, que eventualmente sea aprender una música, tocar un instrumento, correr o nadar 100 metros en la piscina, o exactamente hablar un idioma fluentemente.
Así que, bueno, cuando yo era más joven, estudiaba básicamente el día, todo el día, entre las clases que tenía o cuando tenía que estudiar, tenía prueba de matemática, entonces, bueno, estudiaba rapidito para poder después tocar un rato, aunque sea un poquito, todos los días. Claro que esa es una rutina que al comienzo es difícil, sobre todo cuando uno es niño, no tiene esa disciplina, no tiene esa consistencia. Muchas veces es importante que el profesor o tus padres te incentiven un poco, ¿no? Para que tengas esa costumbre de todos los días, aunque sea un poco, ¿no? Poder practicar o poder estudiar. Y ahora ya siendo profesional, efectivamente no cambia mucho. Yo tengo ensayos casi diarios en la orquesta, en donde preparamos los conciertos. Sin embargo, además de los ensayos que se realizan con toda la orquesta y con el maestro, uno tiene que estudiar en casa, llevar la música preparada antes para cuando llegues al ensayo, entonces tienes que dedicarle horas en casa para poder estudiar. Y además también a veces, aunque ya hayas preparado la música y llegues al ensayo y ensayes todo lo necesario durante el día, a veces tienes que llegar a la casa y nuevamente estudiar porque hay cosas que no salieron bien en el ensayo o que todavía te das cuenta que no estás consiguiendo dominar. Así que es un proceso que básicamente nunca para, ¿eh? Siempre tienes que estar pendiente de estudiar suficiente, de hacer ejercicio, como quien dice, de ejercitar tu profesión para poder llegar siempre al resultado que tú quieres, que es poder tocar bien o poder hablar bien en mi idioma. Sí, sí. Y entonces también otra cosa que es muy importante, que suelo decirles, ¿verdad, chicos? Es que aquí nosotros no solo aprendemos español, nosotros también aprendemos culturas, vivencias, historias, y es muy importante siempre saber qué piensa la gente de determinada cultura, cómo se porta, ¿sí? Para que nosotros tengamos una posibilidad de ver el mundo con otros ojos. Y entonces, como estamos hablando del Día de la Mujer, me gustaría, Joana, que nos hablaras un poquitín sobre la presencia femenina en Venezuela, ¿sí? Nosotros entendemos que, por lo que parece, acá en Latinoamérica, el proceso de los derechos de la mujer y etcétera ha sido bastante parecido, ¿sí? Pero me gustaría que destacaras alguna mujer, el nombre de la historia o algo que valga la pena que la gente lo sepa. Sí, bueno, como dices tú, realmente creo que toda Latinoamérica ha tenido una historia como un desarrollo más o menos parecido en ese sentido y lamentablemente no tenemos tanto tiempo en que realmente las mujeres conseguimos, ¿no? Poder estudiar lo que queremos estudiar o poder ejercer ciertos derechos o recibir beneficios o derechos que parece que existían o existen para los hombres pero no para las mujeres. Y solamente ahora que estamos realmente teniendo más conciencia sobre eso, exigiendo un poco más y claramente también la sociedad se ha estado dando cuenta de que es necesario, es lo normal, es lo que deberíamos tener. En Venezuela no pasó diferente, realmente la historia es muy parecida. Tenemos algunas mujeres que, claro, en la historia se han ido destacando. En nuestra área, en mi área específicamente de la música, me gustaría quizás nombrar ¿cómo se llama? La famosa compositora, pianista, Teresa Carreño, María Teresa Carreño, que ella nació más o menos en 1853 y muere más o menos como en 1917, si no me equivoco, pero en un periodo de la historia en Venezuela que así era impensable una mujer poder ser músico, poder ser pianista y mucho menos tener una carrera. Por último, si querías tocar en la casa para distraer un poco a tus invitados, qué sé yo, era muy buena idea. Que era el papel de la mujer también. Exactamente. Sí. Pero nunca nadie pensaría en tener una carrera como esa. Y Teresa Carreño sí lo logró, de hecho ella hasta muere en Nueva York precisamente porque ella se fue joven a vivir a los Estados Unidos y logra tener una carrera, logra estudiar, logra desenvolverse como pianista. Y bueno, hoy en día es considerada una de las mujeres más ilustres, ¿no? De nuestro país. De hecho, hay un complejo cultural enorme en Caracas que lleva su nombre, en donde hay varias salas de conciertos y donde las orquestas, hay ballet, hay coro, hay varios grupos, ¿no? que se presentan y que tienen su sede precisamente en su honor.
Sí, es muy interesante conocer la historia de esta mujer y de hecho nosotros vamos a conocer la historia de otras mujeres, ¿sí? Para que la gente conozcan aquellas mujeres que sí representaron un momento de cambio en su sociedad, ¿sí? Que empezaron a exigir derechos o ayudarle a la gente de tal modo que se hicieron pilares importantes en el momento en que vivieron y entonces el día de hoy también llevarán nuestro homenaje. Así que entonces te agradezco muchísimo, Joana, por permitirnos estar aquí contigo, por contarnos un poquito de tu vida, tú que eres una mujer tan dedicada, ¿sí? Y de tanto destaque que has tenido en la Filarmónica y por eso llegamos hasta aquí, te felicitamos. Y también te agradecemos por compartir la historia de María Teresa Carrillo, que no la conocía antes y esta es la idea, ¿no? De que marquemos nuestra vida, las personas con las que estemos caminando. Bueno, muchas gracias, Carolina, realmente por la invitación. Y bueno, digamos, ¿qué les puedo decir? Continúen estudiando español, continúen haciendo el esfuerzo todos los días, dedicando un poco para aprender ese idioma tan bonito, que al igual que el portugués tiene cosas maravillosas, ¿no? Tiene maneras de expresarse maravillosas, y que no se olviden que el Día de la Mujer no es solamente un día en el año, realmente son todos los días del año, y que todos nosotras necesitamos poner ese granito de arena en lo que nosotros hacemos, en lo que nos apasiona, para dejar nuestra marca también a nosotros, a nuestros seres queridos, como a su país o a su cultura.